hermanos y hermanas catequistas, nos encontramos nuevamente en este curso de formación para todos los catequistas. Damos la bienvenida a todos quienes ya se están conectando a nuestra página de Facebook para continuar con este periodo de formación. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche, a los expositores, sacerdotes y obispos, catequistas todos. Y vamos entonces a empezar nuestro encuentro cantando y le damos la bienvenida a Ernesto Jacome de la parroquia de Machachi. Bienvenidos todos. Bienvenidos hermanos, hermanas. Vamos a alabar a Dios con estos pequeños cantos. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti, Señor. Yo quiero entrar al ancho mar, para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti, Señor. Yo quiero entrar al ancho mar, para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero. Lanzo las redes, subo a la barca, voy con mi Cristo por donde vaya. Lanzo las redes, subo a la barca, voy con mi Cristo por donde vaya. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías y mis trabajos. Yo te entrego todo lo que soy. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías y mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy, porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, mis alegrías y mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy. Con la manito arriba yo le canto, yo le danzo a mi Señor. Moviendo los piecitos yo le canto, yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy
yo le entrego todo lo que soy. Moviendo la cabeza, yo le canto, yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías y mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. El Espíritu de Dios está dentro de ti, quizás no lo sientes porque lo guardas por ahí. Hoy sácalo de la caja en la que por tanto tiempo durmió. Si quieres que Él se mueva en tu vida, revuélvelo. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse en la presencia del Señor. Revuelve, 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 revuelve el Espíritu de Dios. Revuélvelo, revuélvelo dentro de tu corazón. Revuelve, 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 revuelve el Espíritu de Dios. Revuélvelo, revuélvelo dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios está dentro de ti, quizás no lo sientes porque lo guardas por ahí. Hoy sácalo de la caja en la que por tanto tiempo durmió. Si quieres que Él se mueva en tu vida, revuélvelo. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse en la presencia del Señor. Revuelve, 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 revuelve el Espíritu de Dios. Revuélvelo, revuélvelo dentro de tu corazón. Revuelve, 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 revuelve el Espíritu de Dios. Revuélvelo, revuélvelo dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y gózate en el Señor. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús y con María. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús y con María. Pidamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga buena. Pidamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga buena. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí. Nos vamos a gozar, sí, sí. Nos vamos a gozar, sí, sí. Nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús y con María. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús y con María. Pidamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga buena. Pidamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga buena. Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí. 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 Nos vamos a gozar. Muy buenas noches, una vez más, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este encuentro formativo en nuestro 6º día del curso de formación para todos los catequistas. Queremos dar la bienvenida a Monseñor Alfredo, que ya nos acompaña en esta noche, y vamos a dar inicio a este encuentro con el tema las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales en la catequesis. Para iniciar entonces este 6º día de formación,
vamos a hacer el canto inicial y luego inmediatamente la oración inicial. Buenas noches. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué bien hace a mi vida tenerte y sentirte cerca, sentir cómo me cubres y me das fuerzas para conquistar mis sueños. Tú, con María Santísima, son mi fuente de vida y de paz. Dame de tu luz para que yo pueda ser como tierra fecunda, un espejo de tu misericordia y proclamador de tu amor en cada rincón del mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jimena, por ayudarnos con la oración inicial. Damos ahora la palabra a Monseñor Alfredo Espinosa, nuestro arzobispo. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Santiago. Buenas noches con todos. Estamos en la segunda semana de este curso de formación para catequistas. El Papa Francisco nos dice, el Evangelio es como la semilla. Tú lo siembras con tu palabra y con tu testimonio. Y después no haces una estadística acerca de cómo ha ido esto. La hace Dios. Él hace crecer esta semilla, pero debemos sembrar con la certeza de que el agua la da Él, el crecimiento lo da Él. Que sepamos, queridos catequistas, que estamos sembrando esa semilla y debemos sembrarla con gran amor. Muchas gracias, Monseñor Alfredo, por sus palabras. Saludamos también a Monseñor David, que ya se ha conectado. Y bueno, vamos a dar inicio entonces al tema correspondiente a este sexto día de formación.
Antes de hacer la presentación, quisiera recordarles, queridos catequistas, que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios en la página del Facebook de la Arquidiócesis de Quito. Únicamente recordarles que evitemos poner mensajes de saludos, poner mensajes diciendo a qué parroquia pertenecen o diciendo presente. Evitemos llenar la transmisión con estos mensajes de saludo para que utilicemos ese espacio de la mejor manera haciendo las preguntas. Las preguntas deberán ser de acuerdo al tema que estamos tratando. Por favor, yo sé que tenemos muchas inquietudes sobre tantas cosas o tantos temas, pero es necesario que las preguntas que escribamos sean referente al tema del día de hoy, al tema que estamos tratando. También les invitamos a que compartan la transmisión en sus páginas, en todas las redes, por favor, para que podamos tener el mayor alcance también al resto de catequistas que nos están mirando, no solamente en Quito, sino también en otras partes del Ecuador y en otros países también. Así que, bueno, sin más, damos la bienvenida a David Rivadeneira. Él es psicólogo educativo, tiene una amplia experiencia como tallerista y capacitador en actividades que involucran la atención a grupos de atención prioritaria. Tiene experiencia de trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes universitarios, docentes de escuelas, colegios y universidad en temáticas relacionadas con necesidades específicas de apoyo, asociadas y no asociadas a la discapacidad. También ha participado en investigaciones de la Facultad de Psicología de la PUCE como asistente y colaborador externo, en actividades de evaluación e intervención psicoeducativa y procesos de orientación vocacional y profesional. Actualmente es especialista de apoyo psicoeducativo en la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ejerce de manera independiente en el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Psicolern. Bienvenido, David. Muchas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que se han hecho presentes a través de las distintas redes sociales. Para mí es un gusto estar aquí para poderles compartir un poquito de conocimiento. Tal vez nos quede corto el tiempo para muchas cosas que a veces queremos conocer. Sin embargo, trataremos de aprovechar al máximo este momento y voy a empezar ya a compartirles la presentación que he preparado, ¿sí? Sí, no se puso, ¿verdad? Si me confirman si salió ahí, tal vez. Ahí estamos. Ya, muchas gracias. Bueno, como es de conocimiento de quienes se están preparando en este curso para la catequesis, el día de hoy vamos a tratar esta temática relacionada a las ventajas y desventajas de las redes sociales en la catequesis. En función de esto, quiero un poquito presentarles las temáticas que veremos, ¿sí? Primero vamos a ver un poco sobre qué son esto de las redes sociales, porque entiendo que tenemos participantes de distintos rangos de edad y por ende es necesario también hacer énfasis en qué es esto. También los distintos tipos de redes sociales que existen, ¿sí? Para que estemos un poco más claros. Las estadísticas a nivel mundial sobre las redes sociales también las veremos. Las estadísticas en el Ecuador sobre el uso de las redes sociales. También las ventajas ya en cuanto a la temática de las redes sociales dentro de la catequesis, obviamente. Por el otro lado, también las desventajas de las redes sociales. Veremos también las recomendaciones de qué hacer, ¿no? Obviamente para mejorar estas desventajas. Y finalmente cerraremos con el uso de las redes más utilizadas, ¿sí? Dando ciertos tips a modo general, ¿no? De cómo mejorar el uso de algunas de estas redes que son más utilizadas aquí en el Ecuador sobre todo. Entonces, bueno, como primer punto, vamos a abordar qué es esto de las redes sociales, ¿no?
si es que nosotros vamos un poquito viendo más las palabras, ¿no? Separando esto de las redes sociales, cuando nos imaginamos un poco de qué es una red, ¿no es cierto? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabrita, ¿no? De la red. Tal vez muchas personas piensan en estas conexiones, ¿no? De los hilos, pienso en una red de pescar, por ejemplo, ¿no es cierto? La red de los arcos del fútbol, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una red, hablamos de conexiones, ¿sí? Que permiten acaparar, que permiten atrapar, ¿sí? ¿Y qué viene a entenderse cuando hablamos de esta red social, ¿sí? Viene a entenderse justamente esto, ¿no? Un modelo entrecruzado de conexiones, ¿sí? De estos hilos, ¿no? Pero que vienen a ser ya casi de manera digital actualmente, que nos van a permitir justamente eso, ¿no? Atrapar, digámoslo así, la atención, atrapar la información de los grupos a los cuales yo me quiero dirigir, ¿sí? Para esto, también les quiero presentar un poquito que desde la sociología, ¿sí? Las redes sociales no hacen énfasis, ¿no? Realmente solo a lo digital. Existe un término de las redes sociales para hablar, ¿sí? De que se analizan interacciones entre individuos. La red social hace referencia a esto, ¿no? Las interacciones entre los individuos, entre los grupos, entre las organizaciones o hasta sociedades enteras desde el final del siglo XIX. Entonces, desde este siglo realmente viene ya utilizándose este término, pero ya lo que viene a ser el siglo XXI es que esto cambia de manera drástica, ¿no? Para referirse ya a todo el mundo digital. Entonces cambiamos de entender a las redes sociales en este concepto de interacción entre personas a interacción a nivel digital, ¿sí? Y es por eso que les presento yo acá este otro cuadrito, ¿sí? Aquí les he puesto que ya una red social vienen a ser sitios, ¿sí? Y aplicaciones que operan en diversos niveles. ¿A qué hacemos referencia con esto, no? Si decimos sitios, no hablamos de lugares físicos realmente, ¿no es cierto? Que como en la casa estoy en la sala, en la cocina, etcétera, sino que hablamos de sitios virtuales. Es decir, el Facebook es un sitio digital, el YouTube, etcétera, ¿no es cierto? O aplicaciones también, que hablamos de aplicaciones ya sobre todo con estas herramientas que descargamos en nuestros dispositivos móviles, ¿no es cierto? Sea el celular, sea la tablet, y a la final nos van a ayudar a trabajar en estos niveles, ¿no es cierto? Sea para mis fines personales, mis fines educativos y sobre todo en este caso, ¿no es cierto? Para poder ir transmitiendo, ir trabajando bajo este enfoque que tenemos de ir llevando los mensajes, ¿no es cierto?, dentro de la catequesis. Hay otra situación también bastante particular que debemos tomar en cuenta y que les quiero dejar para toda la trayectoria de esta charla, ¿sí? Las redes sociales nos van a permitir intercambiar información entre personas. Yo por eso les he puesto aquí estos ojitos, ¿sí? Esta es la clave de las redes sociales. Y es lo que debemos tratar de mantener, ¿no? No perder ese enfoque de que las redes sociales permiten intercambiar información entre quienes estamos distantes, entre quienes tal vez no tienen facilidad, ¿no es cierto?, para verse, nos van a facilitar esto. Vamos a ver ahora unos tipos de redes sociales que existen. Realmente dentro de este ámbito de las redes sociales hay una vasta clasificación de tipos de redes sociales. Sin embargo, yo aquí he sacado unas 3 que considero son las más, quizás las más básicas que podríamos conocer un poco para tener idea, ¿no? De qué hace referencia a todo esto de las redes sociales, ya si es que no conocemos mucho, ¿no? Si tenemos personas que tienen edades tal vez un poco entre 50 años, a veces no conocen mucho, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, es importante que sepamos que hay 3 tipos, al menos básicos, de redes sociales. Vamos a irlas explicando un poquito más. Hay las verticales, ¿sí? ¿A qué hacen referencia estas redes verticales? Son dirigidas a un público determinado, ¿sí? Es decir, son redes, aplicaciones, ¿no es cierto?,
para, por ejemplo, estas redes que existen como para encontrar pareja, o por ejemplo, estas redes que existen actualmente como para hacer negocios, y que quizás hayan escuchado esto que actualmente está en boga, ¿no? Del trading que hablan por ahí. Entonces, tienen un público, digámoslo así, específico, ¿no? Al cual apuntan para un fin determinado. Esas son unas redes verticales. Cuando hablamos, en cambio, de unas redes sociales horizontales, ¿sí? Estas redes están destinadas a todos los individuos, ¿sí? Y en esto estamos todos nosotros involucrados, porque quizá todos tenemos mínimo un WhatsApp o mínimo un perfil de Facebook, ¿ya? Entonces, todos estamos metidos dentro de este tipo de redes sociales horizontales. Estas redes, ¿sí? Nos van a permitir crear comunidades, ¿sí? O grupos también. Y algunos ejemplos de estas redes, ¿no? Son el Facebook, el Instagram, ¿sí? El WhatsApp, el YouTube también, y este famoso TikTok, ¿no? Que ha salido bastante durante toda esta emergencia sanitaria que hemos vivido, ha alcanzado unos topes bastante interesantes en uso. Y ya los vamos a ver más adelante. Y las redes sociales que son de contenido compartido. ¿A qué hacen referencia a estas? Que te van a permitir cargar y compartir contenido, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el YouTube, ¿no es cierto? Porque nos va a permitir cargar videos, ¿no es cierto? Cargar música, etcétera. El Facebook también tiene estas opciones que nosotros podemos compartir también contenido. Y también, por ejemplo, está el Instagram igual, ¿no? Que podemos subir fotos, podemos subir videos. Entonces, realmente, el uso que nosotros vamos a dar, sea al WhatsApp, al Facebook, a las redes más comunes, ¿no? Que utilizamos en nuestro día a día, van a ser de este tipo, horizontales y de contenido compartido, ¿ya? Vamos y ahora sí metiéndonos un poco más, ya lo que viene a ser las redes sociales. Les he puesto aquí unos datos interesantes para que sepamos el alcance que tienen las redes sociales, ¿sí? Aunque no parezca, aunque a veces no lo sentimos, pero tienen un impacto bastante fuerte, entendiendo la cantidad de gente que accede a todas estas redes sociales a nivel mundial, ¿sí? Les he puesto este dato que me llama bastante la atención, es actual del 2020, en donde se dice que hay 3,8 mil millones de personas que utilizan redes sociales, ¿sí? Les he puesto también acá este otro gráfico para ir entendiendo un poquito más de qué porcentajes también hablamos, ¿no? Sobre todo aquí en lo que es la región de América Latina. Existe un 83% de personas en la región de América Latina que utilizan redes sociales, ¿no? En este estudio que se hizo en enero de este año. Vamos ahora a ver las redes que son más utilizadas a nivel mundial, ¿sí? Y coincidentalmente, también estas son las que se utilizan en Ecuador. Yo les he puesto aquí un cuadrito con unos vistos verdes en las aplicaciones que vamos a ir detallando más adelante. En primer lugar está el TikTok, ¿sí? Aunque parezca, quizá muchos no lo utilicemos, yo me incluyo también, por ejemplo, en esos grupos que no lo utilizamos tanto, pero interesantemente, las poblaciones más jóvenes, hablamos de personas que están entre unos 25 años para abajo, han hecho que esta aplicación sea una de las más utilizadas actualmente a nivel mundial. Tenemos en segundo lugar el WhatsApp, ¿sí? Quizás una de las más conocidas, más utilizadas por todos nosotros. En tercer lugar se encuentra el famoso Facebook, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar tenemos también al famoso Instagram, que tal vez no es muy utilizado por personas de una edad adulta, ¿no? Tiende a ser utilizado bastante entre personas hasta de unos 35 años más o menos para abajo, ¿no? Estas son algunas de las aplicaciones, ¿sí? O sitios virtuales. Yo tengo Que nosotros 62 y vamos sí a la detallar. uso. Ya, es un buen ejemplo, ¿no? También que hay personas que sí los pueden usar porque han ido aprendiendo. Eso también es un punto interesante que hay que toparlo, ¿sí? Y eso lo vamos a detallar también. Tenemos acá ya otras aplicaciones que no llegan a tener tanto impacto, ¿no? Como estas que yo les he puesto aquí con los vistitos verdes. Vamos a continuar ahora. ¿De qué hablamos cuando estamos en nuestro país?
cómo están las estadísticas de las redes sociales en el Ecuador. Igualmente tenemos estudios del 2020, ¿sí?, que dicen que hay aproximadamente 13 millones de personas en nuestro país que utilizan redes sociales, ¿sí? ¿Y cuáles son las redes más utilizadas en nuestro país? Aquí tenemos, bueno, también con algunos índices, algunas estadísticas, ¿no? En primer lugar, en el Ecuador se encuentra Facebook, que es la red a la cual más se accede. En segundo lugar está el Instagram. En tercer lugar está esta red, sí, que se llama el LinkedIn, sí, que tiene a veces este objetivo más más profesionalizante, ¿no? Hablamos también acá en cuarto lugar, esta red que les decía, ¿no? El TikTok. Y finalmente tenemos otras redes como Twitter, que a veces tiene un objetivo mucho más específico, ¿no? Tiende a topar temas mucho más controversiales, a veces políticos, etcétera. No llega a ser tan usada, ¿no?, entre la población joven, que entiendo que puede ser la que nosotros queremos alcanzar a través de la catequesis también. Y finalmente otras, ¿no?, como estas que se llaman Pinterest o el Snapchat. Vámonos ahora ya a las ventajas que nosotros podemos obtener a través de las redes sociales dentro de la catequesis, ¿sí? Algunas de estas son, por ejemplo, la comunicación instantánea, ¿sí? Hablemos de cualquiera de las redes sociales que son las más utilizadas dentro de nuestro país o a nivel internacional también. Toda red social, como les decía desde el comienzo, no se olviden que nos permiten interactuar, ¿no es cierto? Esta es una de las grandes ventajas, la comunicación instantánea. Podemos tener un rápido acceso a la información o contactar a quien necesitamos, ¿no es cierto? Facilidad para compartir la información. Si hablamos de la catequesis, nosotros podemos compartir todas aquellos documentos, aquellos archivos, ¿no es cierto? Todo aquel material que nosotros queramos hacer llegar a quienes van a ser nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa facilidad a través de las distintas redes, sobre todo, por ejemplo, puede ser el Facebook o puede ser el WhatsApp, ¿sí? Vamos también, por ejemplo, la diversidad de material que podemos compartir a través de las redes sociales. Si hablamos de que el YouTube, por ejemplo, es una red social también, nos permite tener videos, ¿no es cierto? Nos permite tener distintas explicaciones. A veces los estudiantes de repente no nos entienden muy bien o les faltó, les interesó algo más. El YouTube, por ejemplo, nos provee de mucho más material. A través de las redes sociales también podemos crear, por ejemplo, foros, ¿no es cierto? En un grupo de Facebook podemos crear un foro, tenemos ahí diversas actividades, diversos materiales que podemos utilizar para transmitir el mensaje que queremos a través de la catequesis. Otra ventaja, ¿sí?, es súper importante, el poder crear grupos o comunidades. Algunas de las aplicaciones que nos van a permitir esto son, por ejemplo, el Facebook o el WhatsApp, ¿sí?, que nos permiten con mayor facilidad crear estos grupos o comunidades que tienden a facilitar la interacción con el grupo que yo necesito, ¿sí? Entonces, ese también es un punto súper importante de estas ventajas que tenemos. Van a permitirnos también ampliar el contacto entre el grupo, ¿sí? Si por A o B motivo nosotros no podemos interactuar entre todos, al menos ahorita, ¿no es cierto?, durante esta emergencia, las redes sociales nos van a permitir quizá tener así sea esta interacción digital, ¿sí?, entre una persona u otra persona. Me hago la idea de que en un grupo de Facebook, por ejemplo, ¿no?, podemos tratar de hacer una pequeña encuesta tal vez, ¿sí?, a nuestros estudiantes, o tratar de evaluar qué conocen sobre un tema en particular, ¿sí? O puede ser también qué opinan sobre esta situación, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos generar este contacto de manera virtual entre los participantes de este grupo que yo tengo creado, ¿sí? También nos permiten una cercanía con el catequista. Esto también es bastante interesante, ¿sí?
puede pasar que los estudiantes a veces llegan a tener un poquito de recelo, de temor, ¿no es cierto?, de interactuar con la persona que me está enseñando. Sin embargo, a través de las redes sociales, los estudiantes pueden perder este temor a veces, ¿no? A consultar, a contactar, ¿sí? A decirle, ¿sabe qué? No entendí. A veces esta forma de interacción digital ayuda un poco a perder el miedo, ¿no? A generar estas interacciones, porque al menos no están teniendo esta interacción física, que a veces es lo que a muchos jóvenes les da un poco de temor, que viene a ser también una desventaja a la vez, pero también tenemos esta cercanía que puede generar, ¿no? El hecho de que puede contactar a la persona, sobre todo si quiere despejar dudas, por ejemplo, ¿sí? Hablamos también de que permiten visibilizar las actividades de la catequesis, por ejemplo. Se me ocurre esta red del Instagram, ¿sí? Nos ayuda muchísimo a visibilizar las actividades, a que en otros lados sepan qué estamos haciendo, ¿sí? A que tal vez otras personas sepan qué se hace en la catequesis. Tal vez muchas personas no saben y dicen, ah, mira, esto ha sabido hacer el grupo de la catequesis de esta zona, ¿sí? Y se enteran porque vieron en el Instagram unas fotos o unos videos. Entonces, nos ayuda bastante a promocionar, digámoslo así, ¿no es cierto? Las cosas que hacemos, los lugares en donde nos encontramos, ¿sí? Por ese lado es también súper bueno. Hay facilidad de acceso. Esa es otra de las ventajas muy, muy grandes que tienen las redes sociales. Hablamos de que podemos, al menos en esta emergencia, ¿no es cierto? Podemos conectarnos desde cualquier lugar que estemos, en donde estemos. No es necesario que yo esté trasladándome de un lugar a otro para poder tener acceso al conocimiento, ¿sí? O encontrarme con el grupo de la catequesis. Entonces, nos generan esa facilidad. Hay un gran alcance también de los usuarios con edades apropiadas. ¿A qué hacemos referencia con esto? En las redes sociales se tiene un límite, ¿sí? Para que las personas puedan crearse un perfil. Y esta edad es los 13 años. Entonces, nosotros podemos tener alcance hacia la población de 13 años en adelante, ¿sí? Para poder acercarnos, para poder transmitir nuestros mensajes, para poder animarles a que se unan a la catequesis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa oportunidad. Incluso, aunque es un poco triste, ¿no? Decir que hay muchos niños que también por algún motivo se crean perfiles, sí, es a veces difícil que se pueda manejar esto, pero también llegamos a tener niños que tienen perfiles, ¿no es cierto? Pero las redes sociales también nos pueden ayudar a transmitir buenos mensajes si llegamos a tener esta población que por ahí se hizo un perfil falso, ¿no es cierto? Promocionar también la catequesis entre los contactos. Esto es súper interesante. Tenemos, ¿no es cierto?, distintos grupos, distintos sectores, distintas zonas donde vamos a tener grupos de catequesis. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a informar qué hace mi grupo de catequesis acá. Y quizá esta actividad la puede replicar el otro grupo, ¿no es cierto? Tal vez el grupo de Loja, no sé, hizo una actividad tan bonita y sube sus fotos o su video al Facebook o al Instagram y, no sé, alguien de la zona de Machachi ve la actividad y dice, ve qué chévere, hagamos lo mismo acá. Parece que podemos hacer lo mismo, ¿no? O alguien de otro país incluso, ¿no? Ve la actividad y podemos tener así una conexión mucho más amplia cada vez, ¿no? Entonces, podemos promocionar muchísimo lo que hacemos. Nos ayudan también a mantener actualizaciones con los mensajes que queremos transmitir, ¿sí? En esto nos ayuda mucho el Instagram, por ejemplo, ¿sí? Para tener imágenes o videos fijos a los cuales las personas pueden acceder. Quizá alguien necesita una imagen con algunas palabras de aliento, ¿no es cierto? Está pasando algún mal momento y de repente entra al Instagram de uno de los grupos de la catequesis y encuentra ahí una imagen que le da tal vez mucho ánimo para
continuar adelante ante una dificultad, se me ocurre, ¿no? O los famosos estados que ahora existen también en el WhatsApp o en el Facebook o en el Instagram igual, nos permiten tener diariamente actualizaciones, ¿ya? Y una de las últimas, también el acceso desde cualquier dispositivo, ¿no es cierto? Me puedo conectar desde la computadora, desde el celular, desde la tablet. Entonces, no hay límites realmente, ¿no? Para tener acceso al conocimiento dentro de la catequesis. Y como todo lo bueno, también hay algunas cosas malas, ¿no es cierto? Si hablamos de desventajas, hablamos de que puede haber un exceso de información. Y aquí es donde debemos tener mucho ojo si vamos a utilizar redes sociales. Puede pasar que colapsemos de mucha información al grupo con el que estamos trabajando, ¿sí? Y que el grupo no haga mucho caso a las cosas que yo mando. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que creamos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Con los estudiantes que tengo en este periodo de catequesis, por ejemplo. Y les mando, miren este video, miren esta página, encontré que hay información y les mando muchas cosas y después hay tanta información que muchas personas no la ven, ¿sí? Entonces viene a ser un desgaste de lado y lado, ¿no? La persona recibe muchas cosas y la otra persona también envía y envía y envía. Lo importante es que tratemos de tener un poco de estabilidad, ¿sí? Tal vez mandar, si encontramos cosas interesantes, irlas mandando poco a poco, ¿sí? O mandar algo hoy, me guardo la otra para mañana, ¿sí? Entonces, ir teniendo un bagaje de información, pero compartirla poco a poco, no todo de golpe, ¿sí? Porque puede eso hacer que nos cansemos. Otra situación también negativa, el uso prolongado, ¿sí? De las redes sociales puede causar malestar. ¿De qué tipo de malestar hablamos? Por ejemplo, distracción, si hablamos de población joven, sobre todo, ¿no es cierto? Adolescentes que necesitan meterse a la red social para, no sé, interactuar por alguna situación que nosotros pusimos en el grupo, pero ya el hecho de que se meta a la red social hace que obviamente se distraiga con muchas otras cosas que les bombardean también, ¿sí? También puede generar estrés. Este tipo de estrés a que hace referencia, tal vez a alguien no le gusta mucho usar alguna red social, pero por algún motivo necesita usar para cumplir una actividad o cumplir el deber o ver alguna cosa que pusimos en nuestros grupos y se puede estresar. Puede pasar eso, ¿sí? Otra situación, falta de conocimiento para el uso de las redes sociales, ¿sí? Es otra desventaja que podemos tener, tanto de la persona que va a impartir, ¿no es cierto?, del catequista, y tanto de la persona que es nuestro estudiante. Puede que alguno de los dos no conozca muy bien cómo utilizar alguna de las redes sociales. Entonces sí va a ser importante que en algún punto tratemos de hacerlo lo más simple posible, ¿sí? De que no hagamos demasiadas cosas dentro de una red social, de que usemos al menos lo general o lo más básico. O si quiero enseñar algo, pues lo enseño y de ahí partimos para usarlo, ¿sí? Porque de repente yo puedo creer que tal vez todos conocemos cómo crearnos un grupo de Facebook con ciertas características y yo les digo, ya vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no es cierto? Y ahorita todas las personas que nos están observando les digo, vamos a hacer ahorita este grupo de Facebook y ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, porque yo tengo entendido que tal vez todos ustedes deben saber. Quizá hay un montón de personas que no saben, ¿no? Entonces sí es importante que estemos seguros de que las personas con quienes interactuamos conozcan también, ¿sí? Preguntar si saben. En caso de que no sepan, enseñar, ¿sí? Porque también esta es una de las formas, ¿no es cierto?, en que nosotros vamos sembrando estas semillitas, ¿no es cierto?, en las personas que no conocen. Otro punto interesante, que los niños no deben usar redes sociales, ¿sí? Dentro de la población que accede a la catequesis, también hay bastantes niños. Y como les decía, en las redes sociales se pretende al menos que quienes las usan tengan 13 años y más.
Entonces nosotros no podemos, sí, aquí obligar o pedir a los niños que utilicen redes sociales. Aquí sí va a ser quizá mucho más necesario las plataformas virtuales para enseñar, ¿sí? Tenemos que hacer ahí la diferencia entre lo que son redes sociales y las plataformas para enseñar. Entonces, una plataforma, por ejemplo, es el Zoom, ¿no es cierto? De tenemos estas videoconferencias o alguna herramienta donde nosotros podamos interactuar en vivo, ¿sí? Con los estudiantes, pero que no se creen perfiles, ¿sí? Donde que subes tu foto, donde debes agregar amigos, etcétera, ¿no es cierto? Es distinto una plataforma educativa a una red social y los niños no deben tener redes sociales. Otra situación que nos puede dar una desventaja grande son las limitaciones con el Internet, ¿no es cierto? Puede que muchas personas con las cuales nosotros necesitamos interactuar, que quieren aprender dentro de la catequesis, no tengan siempre el acceso al Internet o a los recursos también tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, por algún motivo, quizá no todos pueden estar siempre entrando a sus perfiles, si es que tienen un perfil, tenemos esa limitación también. Otra situación que se puede presentar son los problemas de privacidad, ¿no es cierto? Esta sí es una situación bastante común también dentro de las redes sociales. Y no hablamos de problemas de privacidad solo a que te hackeen la cuenta, ¿no es cierto? Que te roban la contraseña y se meten a tus perfiles, sino que hablamos de problemas de privacidad porque tal vez debemos agregar tal vez a todos los contactos numéricos, ¿no es cierto? En el WhatsApp, de repente ya todos ven mi foto, ya todos saben que me llamo así, que me escriben a cualquier hora, ¿no es cierto? Que me agregan al Facebook. Entonces, ahí hablamos de problemas de privacidad también de las redes sociales. Otra situación que pueden existir perfiles falsos, ¿no es cierto? Lo que les decía, por ejemplo, hay niños que se crean perfiles falsos con tal de tener una red social, o pueden haber también personas mayores, ¿no es cierto? Que por alguna situación se crean un perfil falso y están por ahí inmiscuidas en nuestros grupos, ¿sí? Es otra situación también que puede pasar y por eso es importante que si creamos un grupo, por ejemplo, de Facebook, sea de WhatsApp, que sepamos quiénes son las personas con quienes interactuamos, ¿no es cierto? Saber, a ver, José, ya, sé que José tiene esta foto y esta persona es José, ¿sí? Sé que yo tengo, no sé, 20 estudiantes, entonces los 20 estudiantes me dijeron que tienen WhatsApp, entonces en mi grupo hay 20 estudiantes, ¿no es cierto? O en mi grupo de Facebook hay 20 personas, ¿sí? Y así yo me aseguro de que no haya perfiles falsos y de que después contacten a mis estudiantes también, ¿no es cierto? Y a veces puede pasar alguna situación que no queremos. No hay control en cómo llega la información. Esta es una situación también interesante dentro de las desventajas de las redes sociales. Y nosotros compartimos, a veces de repente podrá hacer un video o les comparto una lectura, un archivo, ¿no es cierto? Yo no tengo esa seguridad de que la persona lo revise o de que la persona lo lea, ¿sí? O lo entienda también, ¿no es cierto? Entonces nosotros quizás les compartimos la información, pero no podemos llegar a tener esa certeza de que la persona comprendió, de que leyó, de que revisó, ¿no es cierto? O de que vio todo, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces esa es una limitante que siempre va a existir, ¿ya? Y una de las últimas, por ejemplo, es que pueden generar también irresponsabilidad o dependencia, ¿sí? Al tener que contactar permanentemente al catequista. ¿A qué hago referencia con esto? Si tenemos a veces, sobre todo pasa, ¿no? En la población más joven, a veces este tipo de cosas, que como sé que al catequista yo le podré escribir a preguntar después del deber, ¿sí? No le, no le pongo mucha atención, o porque sé que el catequista me va a mandar después la lectura que revisamos o va a mandarme un video, no le pongo mucha atención, ¿sí? Y después le puedo estar escribiendo a preguntar qué era, qué tocaba hacer, ¿no es cierto? Y empieza a haber esta irresponsabilidad de la persona que asiste a mi clase, ¿no es cierto? O me escribe a deshoras también.
y se preocupa o de repente no entendió algo porque no prestó atención y después sí me estaba escribiendo a preguntar. Entonces, eso también puede pasar, ¿ya? ¿Qué recomendaciones nosotros vamos a dar o vamos a tomar en cuenta para mejorar algunas de las desventajas que hay con las redes sociales? ¿Sí? Les he puesto aquí algunas. Una de las más importantes es informarnos de cómo utilizar la red social que queremos, ¿sí? Yo tal vez no entiendo mucho cómo utilizar todo lo que me ofrece el WhatsApp, pues acudo justamente a toda la información que hoy me ofrece, ¿no es cierto?, al Internet. Puedo buscar videos de cómo utilizar el WhatsApp. Puedo buscar información de cómo crear un grupo de Facebook, ¿no es cierto?, de cómo mantener buena privacidad del grupo de Facebook, ¿ya? O de cómo utilizar el famoso Instagram o el famoso TikTok también, ¿ya? Entonces, primordial es tener información de cómo usar las redes si no conocemos las funciones que nos brinda, ¿sí? Otra recomendación, también súper importante, es que confirmemos, que tengamos la certeza de que las personas con quienes interactuamos usen la red social, ¿no es cierto? Entonces yo les digo, voy a mandarles hoy una lectura y mañana les voy a tomar unas preguntas de esta lectura que les voy a mandar por el Facebook. Y resulta que dos de las personas de mi grupo no tienen Facebook porque no les gusta o porque tuvieron una mala experiencia con esa red social, ¿no es cierto? Y yo automáticamente dije, todos tienen Facebook y ahí les mando. O digo, todos tienen WhatsApp y al WhatsApp les mando, ¿no es cierto? Y tal vez alguno de estas personas no tiene un teléfono inteligente, ¿sí? Entonces, muy importante asegurarnos de que todo nuestro grupo utilice alguna red social, ¿sí? Y si tal vez no todos tienen Facebook, entonces digo, tal vez todos tienen WhatsApp, entonces, bueno, vamos a mantenernos usando el WhatsApp, ¿sí? Es importante considerar este punto. Otra situación, no obligar a los estudiantes o a las personas con quienes interactuamos a que utilicen una red social, ¿sí? Como les decía este ejemplo, tal vez alguien no se quiera abrir el Facebook porque, no sé, le deprime de repente, ¿no es cierto? Ver las cosas que salen en el Facebook y se cerró, no se quiere abrir. O alguien no quiere tener WhatsApp porque no le gusta que la gente le esté escribiendo al WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces tampoco podemos decirle, no, es que te tienes que abrir porque si no, ya de aquí te fregaste. Entonces podemos buscar otras alternativas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los correos electrónicos, sí, que nos ayudan muchísimo también a este intercambio de información, pero ya no como una red social, ¿sí? Otra recomendación, optar por por varias redes para mantener el interés, ¿no es cierto? Entonces, puedo utilizar el WhatsApp para transmitir los mensajes que yo quiero que le lleguen a mi grupo de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y puedo utilizar, no sé, el Facebook para lo que sean discusiones sobre alguna temática, ¿sí? O el Facebook solo lo usamos para preguntas de controles de lectura, se me ocurre, ¿sí? Entonces podemos también tener esta variación en el uso que les damos a las redes sociales. O el WhatsApp lo uso solo para dar instrucciones en el grupo, ¿sí? O de que tienen que saber alguna situación en particular, pero para nada más el WhatsApp. El Facebook, el grupo de Facebook, sí lo utilizamos para estas otras cosas. Entonces podemos tener limitaciones, ¿sí? De las cosas que hacemos en qué red social, ¿ya? Otra situación también muy importante, sí que les recomiendo tener en cuenta, en caso de tener menores de edad dentro de nuestros grupos, tener los consentimientos de los padres de familia para tomar fotos o videos, ¿sí? Entonces, de repente yo tomo una foto de mi clase de la catequesis y por ahí hay un estudiante que
los papás no querían que sepan que el niño estaba en algún lado del país porque hay algún conflicto familiar, no sé, y después se arma un quilombo, ¿no es cierto? Feísimo. Entonces, es importante que tengamos este acercamiento con los padres de familia, ¿sí? De explicarles que si de repente ustedes también tienen esa necesidad, valga decirlo, tomar fotos grupales, de hacer un video grupal, ¿no es cierto? Que le puedan decir a los padres de familia de los menores de edad previamente antes de hacerlo, ¿sí? Para evitarnos cualquier situación que no queramos. Otra situación importante es mantener la formalidad en el trato que tenemos a través de las redes sociales, ¿sí? Esto para evitarnos cualquier malentendido, ¿no es cierto? Entonces, tratarle a la persona por el nombre de una forma cordial, sin tal vez mensajes o palabras que puedan de repente ponernos en alguna situación que de malos entendidos, ¿no es cierto? Es muy importante el uso del lenguaje. Si no conoce el uso de una red, busque tutoriales o busque asesorías o guías, ¿no es cierto? Muy relacionado a lo que les decía al comienzo, ¿no? Si no sabemos cómo utilizar algo, preguntemos, ¿sí? Antes de cometer algún error. Una de las últimas, poner también límites sobre el uso que les vamos a dar a las redes sociales, ¿sí? Entonces, supongamos que queremos crear un grupo de Facebook y yo a los estudiantes que voy a tener les digo, a ver, este grupo de Facebook va a ser para compartir esto, o en el grupo de WhatsApp, por favor, solo vamos a escribir hasta esta hora, ¿sí? O en el grupo de WhatsApp solo vamos a compartir estas cosas, ¿no es cierto? Es importante dejar muy en claro los límites de la red social que estamos utilizando, porque después pierden el objetivo, ¿sí? Recuerden que las redes sociales lo que buscan es tener esta interacción de comunicación entre las personas. Y si después compartimos cualquier cosa, pierden su objetivo, ¿sí? Y ya no tienen realmente el impacto que deberían tener. Y una de las últimas, asegurarnos de que el material que compartimos sea corto, ¿sí? Y recibido por la persona. Entonces, si mandamos y sobre todo, recuerden si tenemos estudiantes que son adolescentes o niños también incluso, tratar de que el material que les compartimos, sean lecturas, sean videos, no sean demasiado extensos, justamente porque al hablar de redes sociales, al hablar del uso del Internet, se llegan a aburrir también, ¿no es cierto? Y no se ven completo, no leen completo. Entonces, tratemos de que sean cosas no demasiado extensas para tener la certeza de que aprendan, de que vean, de que lean, ¿sí? Esas son algunas de las recomendaciones. Y finalmente, vamos ya a ir viendo algunas funciones de las redes sociales más utilizadas aquí en el Ecuador para quienes de repente no conozcan qué tanto ofrecen estas redes, ¿no? A modo general. Entonces, por ejemplo, en el WhatsApp tenemos esta posibilidad de crear grupos, ¿no es cierto?, cerrados de personas para algún fin determinado. Pero sí es muy importante que sepan que deben tener los contactos de los miembros que quieren tener en ese grupo, ¿no es cierto? Entonces, sí va a ser importante que yo tenga todos los teléfonos de quienes quiero tener en el grupo de WhatsApp, a menos que este sea un grupo abierto donde ahí sí puede entrar cualquier persona, pero no sería el objetivo. Podemos en el WhatsApp subir estados informativos, sean imágenes, sean videos, ¿no es cierto?, con frases motivacionales, sí, o información de la catequesis, ¿ya? Entonces, esto nos permite tener este alcance también con las personas que ven esto, ¿no? Aquí tienen ustedes esta pestañita, por ejemplo, que hay en el WhatsApp de los estados. Muchas personas revisan esto, sí, como forma de divertirse, de pasar el rato cuando no tienen qué hacer, y ahí se van enterando de cosas que les pueden llamar la atención. Nos permiten obviamente también enviar y recibir documentos. Esto también lo podemos hacer a través del WhatsApp. Sean fotos, sean videos, sean lecturas, cualquier tipo de archivo, ¿sí? Es una facilidad también que nos da el WhatsApp.
Y finalmente unas sugerencias sobre el uso del WhatsApp. Si ustedes van a usar esta herramienta, es importante que ustedes como catequistas quiten esto que se llama las confirmaciones de lectura o los famosos vistitos azules, ¿sí? Porque si yo empiezo a tener contacto con las personas de mi grupo y por algún motivo me escriben, están esperando que yo les dé una respuesta y después le vi el mensaje y no le contesté rápido y después se me olvidó responderle, por ahí puede que pierda yo este contacto que estaba generando, ¿no? Con mis estudiantes. Entonces es preferible que modifiquemos esta privacidad, ¿sí? De que los vistos azules no se puedan ver. También otra recomendación, no ver los estados de los estudiantes o de las personas con quienes interactúo, porque eso también rompe un poco este límite de la privacidad, ¿no es cierto?, entre catequista y el estudiante, ¿sí? Otra también, los estados o las imágenes personales las tenemos que limitar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien sube un estado de un día en la casa con su familia haciendo una parrillada y por ahí me olvidé de quitar de bloquear a mis estudiantes y todos mis estudiantes vieron cómo es mi casa, de qué como, de quiénes son mi familia. Entonces también importante que ustedes bloqueen, ¿sí? Si es que están acostumbrados a subir este tipo de fotos, de cosas en los estados de WhatsApp, bloquear a quienes no son cercanos a ustedes al menos, ¿no? Y recuerden que estos estados, estos famosos estados duran un día, ¿no? Entonces, al otro día ya desaparece esta información que pusieron. La otra de las redes, el Facebook, es muy importante, súper bueno cuando hablamos de crear grupos o comunidades, ¿sí? Nos permiten también que no tengamos que agregarle como amigos a las personas, ¿sí? Dentro de un grupo de Facebook. Yo les he puesto aquí esta imagen, ¿sí? Referencial, por ejemplo, ustedes encuentran aquí este grupo, por ejemplo, que se llama Network Marketing y Negocios, ni sé qué. Y aquí dice unirse. Entonces yo digo, ese grupo parece interesante y pongo unirme y después yo ahí puedo ver información, ¿sí? Porque tal vez ese grupo es público, pero ustedes pueden también crear, ¿sí? Un grupo, sí, aquí como dice, pueden ser privados o públicos. Ustedes pueden crear el grupo de los catequistas del 2020 de Machachi, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces puede haber un grupo que se llama Catequesis Machachi 2020, ¿sí? Y ahí la persona que administra ese grupo, el catequista, va seleccionando quienes entran a ese grupo, ¿no es cierto? Porque hay esta opción de que sea privado y de que no cualquiera se pueda unir. Eso también lo podemos hacer, es una ventaja súper, súper chévere. Y también pueden ser generales, ¿no es cierto? Hay esta opción súper, súper interesante que la ha puesto Facebook. Cuando ustedes crean un grupo en esta red social, les da la opción de que sea un grupo general, donde se comparte todo tipo de contenido, o que sea un grupo de aprendizaje social, ¿sí? Hay estas opciones cuando creamos un grupo en el Facebook. Entonces, ustedes también pueden elegir qué tipo de grupo es. Y al menos si es que vamos a hablar de la catequesis, una de las recomendaciones que les hago, si quieren utilizar, ¿no es cierto?, esta función de los grupos de Facebook es que sea un grupo de aprendizaje social, ¿sí? Porque va a tener más ese enfoque. Otras de las ventajas, obviamente, que se pueden subir videos, ¿no es cierto?, subir archivos y al mismo tiempo descargarlos, ¿no es cierto? Y las personas que están en este grupo de Facebook que creamos tienen ese acceso permanente, ¿sí?, a esa información que tal vez está ahí. Permiten compartir también información justo que no se elimina, va a permanecer ahí todo lo que compartamos en el grupo. Pueden servir para generar foros, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que les decía, ¿qué opinamos sobre este tema? Y los estudiantes pueden participar, ¿no es cierto? Comentan, comentan, comentan y tienen ahí su participación o su interacción. Y una sugerencia sobre este punto, si lo que se necesita es una página con visibilidad, deben crear un perfil bajo este estándar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita todas las personas que nos están viendo están en una página de la arquidiócesis, ¿sí? Entonces, si yo quiero tal vez tener un
una página de Facebook, y me quedo tal vez ahorita con el ejemplo de la zona de Machachi, ¿no es cierto? Entonces, zona de catequesis de la zona de Machachi, ¿sí? Va a ser importante que ahí yo cree una página si lo que quiero es alcanzar a tal vez toda la población, ¿sí? Y que no sea solo un grupo cerrado, como pueden ser estos que yo les daba de ejemplo. Estos son grupos, ¿sí? Y las otras son páginas de Facebook, ¿sí? Donde ahí sí cualquier persona puede ver toda la información y desde cualquier lugar, ¿ya? Entonces es importante diferenciar eso. No añadir también como amigos a los estudiantes, ¿sí? Como les decía, eso quita la privacidad. Y también ajustar las funciones de privacidad del grupo, ¿no es cierto? De que yo pueda administrar quién ingresa al grupo para que no tengamos así a un montón de personas que tal vez no conocemos. Aquí les puse un dato interesante sobre el Facebook, ¿sí? Los rangos de edades de las personas que utilizan Facebook, ¿sí? Y en números más o menos, tenemos desde los 13 años y hasta más de los 55, ¿no es cierto? Y con cifras más o menos aproximadas de cuántos usuarios hay entre qué rango de edad. Sobre todo aquí tenemos los más altos entre los 18 a los 34 años, ¿sí? Ya con las últimas redes sociales tenemos las funciones del Instagram, ¿sí? Quienes utilizan el Instagram y que han aprendido a utilizarlo, es necesario que sepan que se debe crear un perfil, ¿sí? No viene a ser como el WhatsApp o como el Facebook, donde nosotros podemos, no sé, simplemente unirnos, ¿no es cierto?, a este grupo. El Instagram más bien viene a ser un perfil que maneja una persona, ¿sí? Y que puede estar abierto a que el resto vean lo que yo ahí publico, ¿sí? O lo puedo también hacer privado, pero ahí va a ser importante que la persona que administra también pueda administrar que tal persona sí puede ver lo que yo publico aquí en mi grupo de la catequesis de Machachi, o no puede ver, ¿no es cierto? Entonces, esta persona va a tener absoluto control sobre ese perfil y nada más. Si aquí no podemos tener mayores interacciones con los estudiantes, crear foros, subir archivos, lecturas, etcétera, eso no vamos a tener. Lo que el WhatsApp el Instagram nos va a ayudar mucho más es con esto, subir fotografías, por ejemplo, con los mensajes del propósito que tiene la catequesis o el grupo de la catequesis, ¿sí? Esta red apunta más hacia eso, a fotos y videos, ¿no es cierto? Que pueden ser cortos, con mensajes o con actividades. También nos permiten interactuar con otros usuarios que tengan los mismos fines para promocionar las actividades del catecismo. Lo que les decía, por ejemplo, el grupo de la catequesis de Machachi hace su perfil de Instagram, sí, que se llama Catequesis Machachi, y sube ahí lo que hicieron el domingo a través del Zoom, ¿no es cierto? Y muestran ahí una foto donde salen todos los estudiantes con, no sé, una frase, una imagen que crearon, y le pueden ahí etiquetar, sí, aquí es importante mencionar cómo etiquetan a otros perfiles, ¿no es cierto? Para que la otra persona tal vez pueda ver, y le ponen este famoso arroba, ¿sí? Y el nombre del perfil, no sé, de Machachi, de Catequesis Loja, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, arroba Catequesis Loja, miren lo que hicimos acá en Machachi, ¿sí? Y también están los famosos hashtags que se llaman, ¿no es cierto? Que es este símbolo del numeral que hacen así con los dedos, para poder tener más visualizaciones también, si eso apunta a que tengamos más visualizaciones en el contenido que publicamos, ¿sí? Entonces pongo hashtag y escribo una palabra catequesis Ecuador, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. También se pueden subir estados parecido al Facebook, ¿sí? Y unas sugerencias finales aquí. Recordar que esta red no es para compartir archivos como los documentos de texto, ¿no es cierto? Y que si suben estados aquí también desaparecen en 24 horas. Igual unos datos interesantes, las poblaciones que más usan esta red están entre los 13 y 14 años, sobre todo, ¿sí? Y van bajando. Y una de las últimas que yo les he puesto aquí
es este TikTok, que está ahorita explotado bastante y está en boga, que llega a ser bastante interesante entre la población joven, ¿sí? Porque llama a la creatividad bastante. Y aquellas personas que han aprendido a utilizar esto pueden hacer material súper importante, súper interesante. Yo les he puesto aquí un ejemplo, ¿no? De este periodista, por ejemplo, que dice, ¿qué hago para hablar mejor en público? Y se graba un video cortito como de 10 segundos y sale con unos mensajes así. Entonces le voy a poner play para que le puedan ver, ¿no? Cómo es. Y se acaba. O sea, son videos súper cortitos y por eso llaman la atención también bastante de la población joven, ¿no? Que está acostumbrada también a la inmediatez actual, ¿no? Con estas redes sociales. Entonces, si aprendemos o si queremos utilizar también esto del TikTok, podemos hacerlo, podemos aprender con tutoriales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Socializar videos del propósito de nuestra comunidad. Los videos son cortos justamente para atraer la atención. Hay variedad de herramientas para editar los videos, entonces que pueden salirme frases, cancioncitas, etcétera, ¿sí? Nos permiten generar material divertido que atrae a la población joven justamente, y ese también puede ser una herramienta importante para ustedes como catequistas. Y los videos pueden descargarse incluso, ¿no? Y los podemos subir ahí sí en otras redes, del Facebook, en el WhatsApp, los podemos compartir. Y finalmente propician, la creatividad tanto de los docentes como de los estudiantes. Y esta red es bastante interesante si la aprendemos a utilizar. Entonces, con esto les he puesto finalmente también el rango de edades, ¿sí? También tenemos bastantes usuarios que están entre los 19 a 30 años con esta red. Y es importante que los tengamos en cuenta, ¿no? Con eso yo finalizo la presentación, dejándoles también este mensaje, ¿no? De que es necesario que sepamos que las redes sociales apuntan a cuidar también a esa población, ¿sí? Con la cual vamos a interactuar, que si vamos a trabajar con niños, con adolescentes u otras personas en situaciones de atención prioritaria, que tratemos de que estas redes generen justamente estos mensajes, ¿no? De positivismo, de formas de mejorar, ¿no? Las situaciones tal vez duras que estemos pasando, etcétera, ¿sí? Tal vez si ahora sí tenemos preguntas, no sé, si pasamos por ahí. Claro. Sí, Muchas bueno, gracias, David. primero quisiera presentar a Abel, que el día de hoy nos va a ayudar entonces con el diálogo presentando las preguntas. Buenas noches, Abel. Muchas gracias, Santiago. Gracias también, David. Súper interesante. Las preguntas se las he ido filtrando un poco que tengan que ver directamente con la relación del tema. Muchas de las preguntas que han hecho también en las redes ya las ha ido contestando David, entonces puede ser que no aparezca aquí sus preguntas y han habido preguntas similares y se las ha ido también condensando ahí. Bueno, primero lo que se pregunta comúnmente, el método que se podría utilizar de una red social con alumnos menores de edad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tiempo adecuado para captar la atención y generar lo que es su retención en la catequesis? Ya, aquí quiero hacer énfasis otra vez en la situación que les decía. Debemos entender, ¿no es cierto?, que hablamos de menores de edad en todas las personas que están bajo los 18 años. Y si vamos a hablar de personas menores de edad que usen redes sociales, de 13 años para arriba, ¿sí? Eso primero es importante tener ojo. Actualmente, no sé si de repente conocían, el Ministerio de Educación sacó unos lineamientos, ¿no? De cuánto tiempo las personas, los estudiantes, pueden estar utilizando los medios virtuales, ¿sí? Y sacó por rangos de edades. Entonces, si hablamos de estudiantes que tal vez estarán
dentro de la catequesis hablemos desde unos, no sé, 10 años en adelante, ¿sí? Se me ocurre que debe ser tal vez la población que está ingresando en esto. Lo recomendable es no pasarnos de las 2 horas, ¿sí? O sea, no podemos pasarnos de las 2 horas de uso. Y bueno, lo necesario también que conozcamos es que no vamos a estar nosotros ahí como docentes metidos en la red social, como estamos ahorita, por ejemplo, interactuando a través del Zoom. Quizá puede haber por ahí una confusión, ¿no es cierto? Que tengamos que estar, que el Facebook, por ejemplo, va a ser como el Zoom. Lo que nosotros debemos hacer es decirles tal vez a nuestros estudiantes que dentro del grupo de Facebook hay una actividad que, no sé, dura máximo media hora, ¿sí? Máximo una media hora. Porque si es que se exceden ya ese tiempo de la media hora, ya van a empezar a hacer otro tipo de cosas, van a empezar a buscar otras cosas, van a ir haciendo clic en más información que les aparece porque se aburren pasada la media hora, ¿no? Y esto sobre todo de la media hora, si es que tenemos estudiantes de 15 años para arriba. Ahora hablemos de estudiantes de 15 años para abajo, hacia los 13, 10 años, es menor el tiempo, quizá 15 minutos máximo para usar una red social, ¿sí? Porque acordémonos que las redes sociales van a bombardear de muchas más cosas a las personas que acceden, ¿sí? Entonces, la atención nunca va a estar fija realmente en la red social. Entonces, es importante que las actividades sean de una duración no más extensa que esos tiempos, unos 15 minutos entre personas de 10 a 13, 14 años y una media hora de personas de 15 a 18 años, ¿sí? Ok, también si existen horarios específicos para lograr una mayor ventaja con las redes sociales y tal vez un número adecuado de alumnos en redes sociales. Ya, en cuanto a lo que viene a ser un número de estudiantes en una red social, no podríamos decir que hay una recomendación de número, ¿sí? Porque en una red social no es que vamos a tener como un salón de clase o como un Zoom, ¿sí? Es importante ahí que otra vez hagamos hincapié en esto. Una red social no es como una videollamada, ¿sí? En una red social no vamos a estar haciendo estas videollamadas grupales. En la red social yo puedo subir un documento y tal vez los 40 estudiantes que yo tengo, todos entran cuando pueden y ven el documento y se descargan el documento y lo leen, ¿sí? Entonces, la red social nos ayuda también en eso, a que no limitemos la cantidad de personas que acceden a esa información, ¿no es cierto? Siempre va a depender del número que se me asigne. Si yo creo un grupo de Facebook y tengo 40 estudiantes, tal vez los 40 estudiantes podrán acceder a ese grupo de Facebook para ver la información que yo ahí comparto, ¿no es cierto? O al grupo de WhatsApp, los 40 estudiantes obviamente estarán en mi grupo de WhatsApp para que sepan las instrucciones o no sé, o que mañana no hay clases, se me ocurre, ¿no es cierto? Para que los 40 sepan. Entonces no hay ahí una limitación en cuanto a lo que vienen a hacer estos grupos en redes sociales, porque ahí sí funciona el número indefinidamente, no es necesario que sea como en una videollamada, que quizá nos va mejor si somos 10, ¿sí? Se me ocurre. Por el otro lado, lo que viene a ser horas, para mejorar la atención, sí es preferible que sean horas de la mañana, ¿sí? Y sobre todo si hablamos con menores de edad, ¿sí? Las horas de la mañana es donde la atención está más despierta, ¿sí? Donde estamos con toda la energía, tal vez desayunados, podrá ser de las 8 de la mañana en adelante, ¿sí? Pero si ya vamos hacia las horas de la tarde, la energía ya decae, la atención ya decae un poco más. Y lo que es menos recomendable es que sea en la noche, ¿sí? Porque después esto también genera en que ya se quedaron por ahí viendo algo más y se distraen y se van más largo y ya no duermen bien, ¿no es cierto? Y genera también después problemas del sueño porque se quedan en las redes sociales ahí haciendo cualquier otra cosa. Entonces, preferibles también las horas de la mañana, ¿sí? Ok. Otra pregunta, dice así,
¿puede alterar la conducta de los niños del uso de las redes sociales? Ya, aquí es importante también el famoso depende, ¿sí? Eh, Va a depender mucho de cómo los padres o los cuidadores, ¿sí? Están guiando a ese menor de edad, ¿sí? Hablemos de un niño, de un adolescente, de qué hacer con la información que ve. Entonces, si de repente es un niño o un adolescente con algún problema en casa y ve en redes sociales alguna situación de cómo me debo yo comportar si, no sé, si alguien me insulta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay memes, ¿no es cierto? Estos famosos memes o videos de qué debo hacer si me insultan. Y tal vez en la casa los papás no me dicen, si alguien te insulta, tú más bien respóndele siendo cordial, diciéndole no me gusta lo que me dices o algo así, ¿no es cierto? Y el niño tal vez no tiene esa información en la casa y va al Facebook y se encuentra que en un meme le dice, si te insultan, tú dile tal y tal y cual, y hazle esto, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho de cómo los cuidadores están criando al niño o al adolescente, ¿sí? Entonces no vamos a decir de que las redes sociales necesariamente van a generar problemas de conducta, ¿sí? Todo va a depender mucho de los cuidadores. Ok. Otra pregunta, ¿existe alguna recomendación puntual para no caer en lo que son trampas que se viene viendo comúnmente en lo que son redes sociales? Ya, aquí lo que les decía, por ejemplo, es tener la certeza de que nosotros consultemos a las personas con quienes trabajamos si tienen un perfil, por ejemplo. Entonces, tengo mis 20 estudiantes y les digo, a ver, los 20 tienen WhatsApp, ¿sí? Entonces, ya, ¿cuáles son sus números de WhatsApp? Yo guardo los contactos de mis estudiantes y creo el grupo de WhatsApp con esos números de mis estudiantes, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, me aseguro de que esas 20 personas son las que yo tengo y no va a estar ahí otra persona. Por el otro lado, por ejemplo, en el Facebook, ¿sí? Yo pregunto igual a mi grupo, ¿quién usa Facebook? ¿Sí? Para saber a qué personas yo voy a agregar. Tienes, tal vez, está tu foto en el Facebook para yo saber que eres tú cuando te agregue al grupo de Facebook, ¿sí? Y ahí me aseguro de que tal vez tengo, no sé, de mis 20 estudiantes, 14 usan Facebook, ¿sí? Entonces, yo a los 14 les puedo preguntar, incluso si ahí es una de las formas en que nos aseguramos, decirle, a ver, ¿está tu foto en el Facebook o no tienes foto o qué tienes de foto? ¿Sí? Y así nos aseguramos de que sean las personas con las que yo interactúo para no caer en estas trampas u otros perfiles, ¿no es cierto? Que ahora es bastante común. Entonces, así nos podemos asegurar, ¿sí? Ok. Otra pregunta que dice, ¿cómo se podría limitar los mensajes o el exceso de información en las redes sociales cuando ya se ha creado un grupo? A ver, ¿me puedes tal vez repetir la pregunta, perdón? Claro, o sea, ¿cómo se podría limitar los mensajes o hay la posibilidad de limitar los mensajes para evitar el exceso de información en lo que son las redes sociales? Ya, o sea, si es que vamos a hablar de limitar mensajes, por ejemplo, los grupos de Facebook sí tienen esta opción, ¿sí? De que tal vez solo yo pueda publicar, por ejemplo. Si yo como administrador del grupo, solo yo pueda poner información, ¿sí? Para que los estudiantes vean, por ejemplo, no sé, el video tal, yo lo publico y nadie más se puede comentar y comentar y comentar. Yo puedo generar eso en un grupo de Facebook, por ejemplo, ¿sí? Pero es una de las ventajas ahí. Pero, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, no puedo yo limitar la cantidad de mensajes que se van mandando. Sí, es ahí. Todo el mundo tiene apertura para escribir y escribir y escribir cuando quiera y lo que quiera, ¿sí? El Facebook sí me da una de esas opciones. Eh, Otra situación importante, lo que les decía también al comienzo, ¿no es cierto? Para no saturar la información. Si nosotros como catequistas tenemos mucha información que queremos dar a los estudiantes, hacerlo por bloques, ¿no es cierto? Hacerlo estandarizadamente, tal vez decir, estas temáticas
se relacionan unas con las otras. Entonces, hoy les mando, no sé, estos 2 temas, un video y una lectura, suficiente. Y tal vez mañana les puedo complementar con otra página de internet que encontré o con otro video. Pero tal vez no mandarles ahí, como les decía, miren este video y este video y este video y este video. Véanse todas estas 5 o 6 cosas que les mando, porque eso no les va a llamar la atención justamente, no va a hacer que pierdan el interés. Entonces, lo esencial es que sea poco, que no sea extenso también. Sí, acuérdense que, no sé si decirlo así, pero lastimosamente los jóvenes ahora tienden a la inmediatez, ¿no es cierto? Entonces, se llegan a aburrir, no les interesa cuando hay cosas muy extensas. Entonces, si hacemos cosas parcializadas o si les mando un video, decir, véanse hasta el minuto tal, ¿sí? Y mañana se ven lo que falta, ¿sí? Entonces, ir haciendo las cosas también por bloques, poco a poco, ¿ya? Así podemos trabajar esa parte. Ok, muchas gracias, David. Esas son las preguntas que te he recopilado y que tienen que ver con toda tu exposición, que las dudas. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Abel. Gracias, David, una vez más por este tema tan interesante. Justamente han surgido muchísimas otras preguntas también con respecto a otras herramientas digitales, pero les recordamos, catequistas, que también estas preguntas que ustedes han puesto, qué es recomendable, qué plataforma usar, si usar Zoom o usar Facebook o usar WhatsApp, recuerden que durante toda la semana nosotros vamos a hablar de estos temas. Hoy hemos hablado sobre las redes sociales, justamente cuáles son los límites, qué nos permiten hacer, cuáles son los peligros, ¿no? Entonces, y los siguientes días vamos a seguir hablando de estas herramientas. Entonces, las preguntas que ustedes han hecho también van a irse respondiendo a lo largo de la semana, porque vamos a eso. Gracias, Paul. Recuerden que el día de mañana veremos, en cambio, el manejo de herramientas de videoconferencia. Entonces, el día miércoles veremos la pedagogía interactiva, el día jueves el uso de herramientas pedagógicas digitales y al final el día viernes veremos modelos de encuentros de catequesis. Entonces, con estos temas a lo largo de la semana iremos respondiendo también ciertas inquietudes que han ido surgiendo en esta noche. Así que paciencia, esas preguntas también las vamos a tener en cuenta para estos días. Ahora quisiera dar la palabra a Monseñor Alfredo. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches nuevamente. Yo agradezco a David una clara información. Por ahí había un comentario. Cuando uno a veces hace unas diapositivas, uno las tiene muy bien hechas. Los colores son fuertes y las letras en blanco uno las distingue bien. A veces cuando se proyectan no se ve claramente la información y eso es lo que ha pasado. O sea, los colores creo que se distorsionan un poco. Entonces sí, las letras en blanco a veces había que fijarse bien, sobre todo los que ya tenemos años, para poder ver bien lo que estaba diciendo el contenido, pero es distinto hacerla que proyectarla. Hemos llegado hoy a más de 30,000 personas alcanzadas. La semana pasada se alcanzó, personas alcanzadas a través del Facebook, un promedio de 50,000. Si ponemos, hay un día que 54,000, otro día 43,000. Podemos poner un promedio de 50,000 personas, que eso nos ha alegrado muchísimo, que este encuentro de formación esté alcanzando a muchísimas personas y esté sirviendo en verdad. Eso me parece muy interesante. Hago comentario de 2 preguntas que tenían ahí, o 2 sugerencias. Que los libros de catequesis se los puedan enviar en PDF a los catequistas.
no hay esos libros, la conferencia episcopal no los tiene en PDF para poder ser enviados, ¿no? Son libros que se compran y no están en un material de PDF para poder ser enviado a los catequistas. Y respecto a que la arquidiócesis debería tener una plataforma catequética para facilitar y para coordinar. Yo más vale hago la sugerencia también a que cada parroquia, y mañana veo que va a ir sobre la videoconferencia, a que cada parroquia haga un esfuerzo para poder tener su cuenta de Zoom parroquial. Porque a veces, y me han dicho algunos catequistas, están mendigando quién les puede hacer la conexión para poder comunicarse con los niños, con los jóvenes, para poder tener el curso o la charla de formación, el encuentro de catequesis con sus destinatarios. Hacer un Zoom o hacer una página, crear una página de Zoom, una cuenta de Zoom para la parroquia, tiene un costo aproximadamente de $15 mensuales. No es un costo excesivo, en verdad, que sí se podría hacer un esfuerzo cada parroquia para poder facilitar también los encuentros formativos, ¿no? De los diferentes catequistas con los estudiantes. Y ahí tienen que ir viendo el horario para no cruzarse en los encuentros formativos. Me parece interesante todo lo que hemos dicho hoy. Yo creo que es importante. Además de la plataforma catequética, sí me permito, mañana voy a conversar con el Padre Santiago. Lo he llamado, él me hizo una sugerencia hoy día y me parece muy importante la sugerencia que me hizo el Padre Santiago, es el de ver la formación de catequistas. Sí podemos hacer como arquidiócesis de Quito un convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para la formación de catequistas que dura un año, con un pensum muy bien elaborado que tiene la Conferencia Episcopal a través del Departamento de Magisterio, poder transmitir esta formación y poder para que participen los catequistas. Eso lo conversaremos, lo iremos comunicando a ustedes, queridos catequistas. Pues yo les agradezco esta formación, este interés y este saber que la pandemia, en cierta forma, llegó para quedarse. Bueno, creo que tuvimos algún problema técnico, algún problema de conexión con el señor Alfredo. Vamos a esperar un momentito a ver si es que logra mejorar la conexión. Justamente, bueno, queridos catequistas, eso, recordarles algunas cosas con respecto a las informaciones que ya hemos dado en la semana pasada por el material. Así que ya se ha enviado a los correos electrónicos el link donde ustedes podrán descargar la información, las charlas de la semana pasada, y también pues eso pediremos a David también que nos ayude con el PDF de la presentación para también poderlo compartir con los demás catequistas. Sí, también esta semana les recordamos que la semana anterior tuvimos unas preguntas de reflexión personal en base al nuevo directorio para la catequesis. Les recordamos que ustedes no deben enviar las respuestas a manera de tarea al correo electrónico de la arquidiócesis. Estas preguntas de reflexión es para que ustedes las conserven, las mediten y las puedan aplicar en su vida como catequistas y en la comunidad parroquial. No es necesario que ustedes reenvíen las respuestas, no es una tarea que la tienen que reenviar. Así que guarden ese material, les va a servir mucho.
Esta semana no vamos a tener preguntas de reflexión. No les vamos a enviar esta semana preguntas de reflexión personal, ya que esta semana más bien son charlas metodológicas prácticas que nos van a servir para el momento de preparar la catequesis, de preparar los encuentros de catequesis. Entonces, quédense tranquilos, esta semana van a tener un poquito libre de tiempo porque no va a haber este trabajo personal en casa. Lo que sí vamos a ayudarles es a que tengamos esta charla de formación publicada ahí en el OneDrive para que la puedan descargar. También, en la medida de lo posible, les podremos dejar también unos pequeños tutoriales para que ustedes vayan mirando la forma en que pueden utilizar las redes sociales. Algunas inquietudes también que nos han hecho llegar con respecto al diploma, al certificado. Ustedes pueden desde ya ir haciendo su aporte y les indicaremos oportunamente cuándo va a ser la evaluación. Recuerden que habíamos mencionado que para obtener el certificado haremos una pequeña evaluación. Les indicaremos ya el momento cuándo va a ser esta evaluación, pero también una aclaración: no deben enviar la fotografía del depósito de la transferencia, no lo deben hacer. No envíen al correo de la catequesis, sino que ustedes deben conservar ese número del comprobante de pago, lo deben conservar. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la evaluación, ustedes van a necesitar el número del comprobante porque van a ingresar en sus datos el número del comprobante. Es suficiente que ustedes ingresen el número del comprobante. No es necesario que nos envíen que ya han hecho el pago o ya han hecho la transferencia. No es necesario. El día de la evaluación, ustedes ingresan esa información, el número del comprobante, nada más. Así que, bueno, creo que sin más, una vez más, gracias David por esta explicación. Gracias por ayudarnos a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es las redes sociales, lo que son las redes sociales y de qué forma nos pueden ayudar para la catequesis, para difundir la información, ¿no? David también nos va a acompañar el próximo jueves. El jueves nos va a ayudar también con el uso de herramientas pedagógicas digitales, así que lo tendremos una vez más en nuestra semana de formación. El día de mañana, les recordamos, en cambio, nos acompaña Harold Soria. Él es ingeniero también en este sistema digital, así que él nos va a ayudar con la charla del manejo de las herramientas de videoconferencia. Así que les invitamos todos a participar, a que se animen y sigamos compartiendo en nuestras redes esta formación para que todos los catequistas puedan participar. Vamos a hacer entonces la oración final. Jimena, por favor, ¿nos puedes ayudar? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios y Mamita Virgen, te damos gracias por estos momentos que compartimos. Confiamos en que tu amor nos cubra. Nos ponemos en tus benditas manos para que nos guíes esta noche y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Juan Miguel, que está aquí presente, ¿nos podrías ayudar con la bendición, por favor? Claro que sí, Padre Santiago, con mucho gusto que podamos seguir en este camino de formación y que todo esto nos ayude a poder llevar de la mejor manera este mensaje
podamos hacer juntos este camino hacia el encuentro del amor de Dios. Y que Dios Todopoderoso derrame su gracia y bendición sobre todos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y una buena noche para todos.